Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre la familia neorromanista. Pues bueno, la familia neorromanista es uno de los sistemas jurídicos que hemos visto, es una de las corrientes o donde se aglutinan. Como vimos en un anterior video, existen lo que son los sistemas jurídicos y las familias jurídicas. Vamos a ver en este video a la familia neorromanista, que como su nombre nos dice, es esta familia que comprende estos sistemas jurídicos que tienen su ascendencia, digámoslo así, en el derecho romano. Pues bueno, vamos a empezar. Esperen, no los quiero spoiler, denme un segundo. Esperen, ahí está. Vamos a hablar sobre los sistemas jurídicos neorromanistas o sobre la también llamada familia neorromanista. Bueno, al final ya se refiere a esto, a los sistemas jurídicos y y a la familia jurídica de sistemas jurídicos que son neorromanistas. En pocas palabras, son los países, los sistemas jurídicos que tienen su ascendencia en el derecho romano. Así que vamos a comenzar. ¿De dónde viene? Pues de Roma, por eso es neorromanista, de Roma. En pocas palabras y a modo de un resumen breve, vamos a ver un poquito la historia de Roma y cuál fue el derecho que se produjo. Roma se funda, según las fuentes oficiales, en el año 753 a.C., con la famosa leyenda de Rómulo y Remo, que Rómulo mató a Remo y fundó lo que es Roma. Él se volvió el primer rey e inicia el periodo conocido como la monarquía, que termina para el año 510 antes de Cristo. Iba a decir una tontería, antes de Cristo. A lo largo de este periodo de la monarquía hubo 7 reyes romanos que llevaron a cabo diversas obras, llevaron a cabo diversos actos, pero en realidad, si ustedes me preguntan, ¿hubo derecho en esta época? ¿Hubo leyes? ¿Hubo algo así? La realidad es que lo único que imperó en esta época del derecho romano fueron las costumbres. Simplemente, pues lo que el pueblo romano acostumbraba a hacer fue, digamos, la ley. La costumbre se volvió ley. Pero así como tal, documentos, producciones legislativas, pues no hubo. La monarquía termina en el 510 a.C. cuando llega al poder, llega al trono el último rey, que se conoció como Tarquino el Soberbio, y como su nombre lo dice, pues no era un rey muy querido. Entonces el pueblo se levanta, lo depone e instauran lo que es la república en el año 510. En la república, ¿qué es lo que sucede? Vamos a quitar la figura del rey y vamos a poner dos figuras que van a ser los cónsules, que van a durar un año un año en funciones y se van a estar renovando. Digamos que los cónsules van a ser los gobernantes, van a ser, digamos, los que tienen el poder ejecutivo, digámoslo así. En esta época también vemos que se crean nuevas figuras como los jueces, en ese caso llamados había distintos tipos de jueces, los mercantiles, los de los comercios, etcétera. Y también tenemos la figura del Senado o el Senatus. En la República, pues digamos que es más o menos lo que hoy en día tenemos, digámoslo así, en un sentido muy oneroso, muy amplio, porque hoy obviamente en día tenemos una cosa diferente, pero en la República vemos que el poder no está centrado en la figura de un monarca, sino que está dispersa entre estos funcionarios, los cónsules, el Senado y otra serie de instituciones que se crearon. Es en esta época donde se da, digamos, el máximo apogeo, la máxima producción del derecho romano, porque como tal ya surge el derecho. Esto a través de la ley. La primera ley que se conoce del derecho romano es la ley de las 12 tablas, que como su nombre lo dice, fueron 12 tablas en las que se regulaban cuestiones de derecho penal, civil, mercantil, familiar, incluso, etcétera. Tenemos también a los plebiscitos. Los plebiscitos eran una figura del derecho romano que lo que hacía era que básicamente se consultaba al pueblo, a los plebeyos, como se llamaban en esa época, sobre cuestiones que podrían interesarles y ellos tomaban una decisión. Esta decisión era el plebiscito y la cual se volvía, digamos, un tipo de ley. Perdón, si ustedes buscan incluso, ya me siento Lolita Ayala, si ustedes incluso buscan en los libros e incluso ustedes buscan la definición de plebiscito, el plebiscito es aquello que el pueblo ordena y establece. O en latín se dice, el plebiscitum et quod plebs iubet atque constituit. Es aquello que el pueblo ordena y establece. Entonces, fue una forma en la cual se le dio al pueblo la facultad de crear leyes a través de plebiscitos. Hoy en día todavía tenemos esta figura del plebiscito junto con la del referéndum como una forma de participación ciudadana en la toma de decisiones.
El Senado consulto o los Senados consulto, que eran documentos que el Senado emitía como opiniones jurídicas, así como órdenes. Eran todos aquellos documentos que eran emanados de la figura del Senado, que era este cuerpo, digamos, ya un poquito más legislativo, más que consultivo. Los magistrados, que eran estas figuras que surgen durante la República, van a promulgar edictos. Todos estos edictos, ya fueran órdenes, resoluciones, todas estas decisiones que tomaran, adquirían también la fuerza de derecho. Y finalmente tenemos la jurisprudencia. Si ustedes buscan en los libros, la definición tradicional de jurisprudencia nos dice que es el conocimiento de lo divino y lo humano y la ciencia de lo justo y lo injusto. Si lo buscan en latín también les va a aparecer. La jurisprudencia básicamente eran las opiniones de los jurisconsultos. ¿Los jurisconsultos quiénes eran? Eran estas personas sabias, eran estos hombres muy conocedores del derecho, a los cuales uno podía acudir para que te dieran su opinión o para que te dijeran cómo podía resolver un problema. Entonces tú ibas y le decías, mira, fíjate que traigo esta situación o me pasa esto, tengo esta duda sobre esta ley, ¿tú qué opinas? Y ya el jurisconsulto elaboraba su opinión, elaboraba su punto de vista sobre el derecho y a partir de ello se generaba jurisprudencia. Hoy en día, pues todavía tenemos a la jurisprudencia como una fuente del derecho y surge desde estas épocas de la República. Después, en la República termina en el año 27 antes de Cristo, cuando cae la República, evidentemente, después de los acontecimientos de Julio César, Marco Antonio, y sube el primer emperador que es Augusto, e inicia la dinastía la dinastía Octavio, que pues es el primer emperador que después se le conocería como César, en honor a Julio César, que es Augusto. Después ya inicia una dinastía de emperadores, pero en esta época se le va a conocer, este primer periodo se le conoce como el Principado, que va del 27 antes de Cristo al 284 después de Cristo. ¿Por qué Principado? También se le llega a conocer como diarquía de dos, porque en esta época todavía gobernaba el emperador, pero también estaba muy presente la figura del Senado, o sea, no era una figura de uno solo, sino que todavía había cierto juego de poder entre el Senado y el emperador. Incluso si ustedes buscan a los emperadores de esta época como Tiberio, Calígula, eh, Claudio, todos ellos de la dinastía, incluso de los, pues de la primera dinastía de los octavianos, todos ellos pueden ver que tuvieron problemas con el Senado, incluso algunos los asesinaron, como es el caso de Calígula, pero al final del día era todavía esta dualidad de emperador-senado, emperador-senado. ¿Qué fuentes del derecho encontramos en esta época? Para la época del Principado ya no hay tanta producción jurídica, o sea, ya no encontramos tantas leyes, ya incluso el plebiscito ni siquiera pensarlo, porque la figura de poder va a ser el emperador y el Senado, entonces el pueblo pues no tiene que opinar. El Senado consulto todavía estaba presente, pero de ahí en fuera todo lo demás ya no se empezó a producir. Y damos paso a lo que se conocieron como las constituciones imperiales, que eran fuentes de derecho, eran medios a través de los cuales el emperador generaba derecho. Estas constituciones imperiales fueron cuatro principales: edicta, mandata, decreta y recripta. La edicta eran comunicaciones que hacía el emperador al pueblo en general. La mandata eran órdenes que el emperador daba a los funcionarios públicos. La decreta eran resoluciones judiciales que decretaba el emperador, que promulgaba el emperador. Y la recripta eran respuestas que daba el emperador a un funcionario público o a un particular. Estas constituciones imperiales se convirtieron en la fuente de derecho primordial durante la época del Principado, quizás junto con los senadoconsultos, porque de ahí en fuera las otras fuentes de derecho que existían, como la ley, la jurisprudencia y todo esto, pues ya no floreció, ya no se produjo en razón de esta concentración de poder. Y para el año 284, después de que falleciera el emperador Diocleciano, pasamos a la última etapa de la historia de Roma en general, así de manera doctrinaria, que es el imperio absoluto. Ya es absoluto porque ya solo tenemos la figura del emperador, ya no hay senado en realidad, ya solamente el emperador es el que gobierna y el emperador hace de todo. Esto hasta que cae el imperio romano de Oriente, perdón, en el año 476 después de Cristo. Y cuando se supone de manera, digamos, doctrinaria, terminaría la historia de Roma. Pero como sabemos, pues todavía perduró el Imperio Romano de Oriente hasta el 1453 con la caída de Constantinopla. Pero bueno, en esta época del Imperio Absoluto, digamos de manera concisa, de manera doctrinaria, solamente el emperador gobernaba y ya no se produjo absolutamente nada de derecho. Todavía había normas, pero eran las normas que ya se habían promulgado. Ya no había leyes nuevas, ya no había jurisprudencia, ya no había ni constituciones imperiales, ya no había nada. Y en esta época es donde se empieza a dar la recopilación del derecho. En esta época es donde los emperadores dicen, pues bueno, ya nos aventamos años, siglos de estar produciendo derecho, vamos a recapitular todo el derecho que hemos generado, todo el derecho que hemos producido,
a fin de conservarlo y preservarlo como nuestro legado, como el derecho romano. Y es aquí donde viene una obra muy importante que es elaborada, bueno, no elaborada, es, digamos, ordenada por el emperador Justiniano, o Justiniane, o como ustedes gusten. Él encarga que se realice una compilación, una codificación del derecho romano, y surge entonces lo que se conoce como el Corpus Juris Civilis, o el cuerpo jurídico civil, que precisamente es una compilación, es una codificación, es una reunión de todo el derecho romano que se había producido hasta la época de Justiniano. El Corpus Juris Civilis se compone por cuatro partes: el código o códex, que integra tres códigos que se habían hecho hasta esa época: el código gregoriano, hemogeniano y teodosiano. Estos códigos compilaban normas de derecho romano que hasta esa época se tenían, y el Corpus Juris Civilis los va a juntar otra vez en un solo tomo, digamos que es el código. Tenemos el digesto, o también llamado pandectas. De ahí viene la escuela de pandectista, o la escuela de la pandectas. El digesto pandectas lo que va a recapitular en el Corpus Juris Civilis son estas opiniones que daban los grandes jurisconsultos clásicos, que es básicamente la jurisprudencia. La va a juntar, la va a recapitular y la junta en una sola obra, que es el Digesto Pandectas. Las institutas o instituciones, que lo que hace es recapitular toda la obra del derecho romano para poderlo enseñar. Digamos que las instituciones del Corpus Juris Civilis es el libro de texto del derecho romano. Esta parte del Corpus Juris Civilis lo que buscaba era que se enseñara el derecho romano, o incluso en distintas escuelas de derecho, en la asignatura de derecho romano se enseña a partir de ejemplos o de escritos que se tenían en las instituciones o institutas del Corpus Juris Civilis. Y finalmente están las novelas, que no son las que ustedes ven en la televisión. Las novelas es la parte del Corpus Juris Civilis que compilaba y que juntaba lo referente a las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales, como se los dije, es estos instrumentos, estos medios a través de los cuales los emperadores generaban derecho: la edicta, la mandata, decreta y recripta. Aquí en las novelas se juntan en una sola obra. Y con estos cuatro libros, con estas cuatro partes, se integra el Corpus Juris Civilis, que se buscaba que fuera, digamos, la compilación del derecho romano, tanto para su aplicación en estos tiempos del emperador Justiniano, como un legado para la humanidad. Y como ustedes saben, Roma fue un imperio que se expandió por toda Europa y por parte incluso de Asia, incluso de África. Entonces tuvo influencia en muchos territorios. Cuando cae el imperio romano, no es como que estos territorios dijeran, ah, pues aquí no pasó nada, aquí seguimos nuestra vida normal. Obviamente que los romanos influenciaron estos territorios, tanto con su derecho, con su cultura, con sus ideologías, y precisamente parte de estos territorios son España, Francia, o bueno, lo que actualmente ocurre en estos países, parte de Europa, incluso África, incluso hasta Gran Bretaña, que actualmente no es parte de esta familia, pero se vio influenciada por el derecho romano. Después de toda esta situación, como ustedes saben, con la caída del Imperio Romano en el 476, surge lo que es la Edad Media o el Medioevo. En la Edad Media lo que vamos a tener es que estos territorios o estas zonas de Europa o de estas partes del mundo donde se vieron influenciadas por el derecho romano y por el Imperio Romano en general, van a continuar aplicando normas del derecho romano. Incluso varios de ellos van a aplicar cuestiones del Corpus Juris Civilis. Y para los siglos XI y XIII, que como ustedes pueden ver es parte de la Edad Media, en la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad del mundo, se empieza a recapitular la obra de Justiniano, se empieza a desempolvar al Corpus Juris Civilis y se funda una escuela que es la escuela de los glosadores. Las glosas eran anotaciones, análisis jurídicos que se hacían de lo que componía al Corpus Juris Civilis. Hagan de cuenta que lo iban leyendo, iban diciendo, ah, pues esto se refiere a esto y esto se refiere a esto. Estas anotaciones, estos escritos eran las glosas, que se pueden hacer a pie de página o incluso entre líneas, que son las glosas interlíneas. Y con estas glosas lo que los glosadores buscaban era explicar o interpretar o generar una interpretación del derecho romano para que lo pudiera entender la gente que vivía en esta época de la Edad Media. Posteriormente surge otra escuela, que es la escuela de los posglosadores, que ellos fueron más lejos que los glosadores. Los posglosadores lo que buscaban no era solo interpretar la norma, sino que además buscaban formular nuevas normas y principios aplicables a las situaciones que vivían en su realidad actual. Es decir, los posglosadores decían, no solamente me interesa saber que el Corpus Juris Civilis dice aquí que esto significa esto, sino que me interesa saber cómo esta situación que menciona el Corpus Juris Civilis yo la puedo aplicar a mi realidad actual. Por ejemplo, a lo mejor algo que dice en las novelas del Corpus Juris Civilis
hoy en día yo lo puedo aplicar para resolver una controversia entre dos personas. Entonces, poco a poco, la escuela de los glosadores y posglosadores fueron recapitulando y dándole más fuerza al derecho romano. Incluso la profesora Marta Morino en su libro refiere que esta es la segunda vida del derecho romano porque renace, se vuelve a empezar a aplicar y posteriormente se empieza a volver, digamos, un derecho pues civil, un derecho cotidiano en estas partes y en estos territorios. Como ustedes saben, Imperio Romano en sus últimos momentos aceptó e incluso adoptó la religión del cristianismo. El cristianismo tiene su propio, bueno, no como tal el cristianismo, sino que la iglesia que se fundó a partir del cristianismo tiene sus propias normas y a esto se le conoce como el derecho canónico, que viene de los cánones, que son estas normas que dictan el comportamiento dentro de la iglesia. El derecho canónico tuvo gran fuerza durante la Edad Media, no solamente por la figura que fue la iglesia, sino también porque como el Imperio Romano al final del día se volvió al cristianismo, pues tuvo gran presencia en muchas partes, esta religión y esta iglesia. Poco a poco, con la recapitulación del Corpus Juris Civilis, más la conjunción que presentó con el derecho canónico que ya existía, fueron combinándose, digámoslo así, las normas de carácter civil y las normas de carácter canónico. Se fueron combinando hasta que produjeron algo que los doctrinarios llaman el jus comune o el derecho común. Y esto se refiere al derecho que aplicó en estos territorios de Europa, en estos territorios durante la Edad Media. Si, por ejemplo, ustedes iban a lo que durante la Edad Media ustedes iban al territorio que actualmente es España, por ejemplo, o al territorio que actualmente es Francia, si ustedes iban a esos lugares, el derecho que se iba a aplicar era el derecho que emanaba del Corpus Juris Civilis, interpretado y conocido gracias a estas escuelas, pero también el derecho canónico por la presencia de la Iglesia. Entonces ese era el derecho común y ese era un derecho que se aplicaba en Europa y en grandes partes pues sí, de Europa, Asia, durante la Edad Media. Gracias a esto empezaron a conformarse sistemas jurídicos y empezaron a surgir países y estados como España, Francia, Bélgica, Holanda o lo que hoy son los Países Bajos, Austria, entre otros varios, que su derecho, el derecho que estos estados, que estos países aplicaban, era el derecho que emanaba del derecho común y al final del día era el derecho tanto romano como canónico, que estaba, digamos, compaginado, que estaba conjunto. A partir de esta producción, a partir de esta combinación de derechos y de la aplicación del derecho común, surgen varios sistemas jurídicos. Como se los dije, parte de ellos son Francia, España, Italia, los Países Bajos, Alemania. Todos ellos aplican el derecho común. Pero como ustedes saben, aquí en América, pues varios de los que hoy somos países fuimos conquistados y colonizados por potencias europeas. Entonces, el derecho que tenemos hoy en día es influenciado también por el derecho civil romano y por el derecho canónico. Y por lo tanto, México, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, que fuimos en un momento colonias europeas, nuestro derecho tiene sus raíces también en el derecho romano y en el derecho canónico. Por lo tanto, somos sistemas jurídicos que como tenemos raíces en común en el derecho romano con otros países, con otros sistemas jurídicos, conformamos a la familia neorromanista. Así que si a ustedes un día les preguntan, ¿tu sistema jurídico de dónde es? Pues ustedes van a decir, mi sistema jurídico es un sistema jurídico que pertenece a la familia neorromanista porque tiene sus bases en el derecho romano, en el derecho canónico y en lo que posteriormente se conformó como el derecho común o jus común. ¿Qué características presentan estos sistemas jurídicos? Para empezar, la ley es la principal fuente del derecho. Si ustedes van a México, a España, a Francia, a Italia, a Venezuela, a Argentina, lo que importa en el derecho o lo que es derecho es lo que la ley dice. Si ustedes, por ejemplo, yo les digo ahorita, ¿qué es la ley o qué es el derecho? Pues ustedes luego piensan en la Constitución, a lo mejor en el Código Penal, en el Código Civil, porque la ley es la principal fuente del derecho. No es la única, pero sí es la principal. Otra característica muy importante de estos sistemas es que buscan la codificación del derecho. Ustedes tienen aquí en México al Código Penal, al Código Civil, al Código de Comercio, pero si ustedes van a Francia van a ver que en Francia también hay un Código Civil, hay un Código Penal, y si ustedes van a Colombia van a ver que también hay un Código Civil, hay un Código Penal. Es una influencia que se presenta en estos sistemas porque lo que se busca es una combinación del derecho. Si ustedes se dan cuenta, el propio Corpus Juris Civilis era un tipo de código, entonces desde ahí podemos ver la influencia que tenemos estos sistemas jurídicos, estos países de codificar el derecho.
Y finalmente hay una división entre el derecho público y el privado. El público es el que regula las relaciones del Estado con los gobernados, así como entre estados, y el privado es el que regula las relaciones entre particulares. Hoy en día, si ustedes leen los libros de derecho en México, en Francia, en Italia, en Alemania, pues ustedes van a ver que hay una división entre el derecho público y el privado. Si ustedes quieren saber qué países forman parte de estos sistemas jurídicos neorromanistas o qué sistemas jurídicos forman parte de la familia neorromanista, les voy a dar la solución muy simple. Vean la historia de cada país. Voy a ver la historia de Bélgica. Pues Bélgica fue un país que se fundó en un territorio que antes era del Imperio Romano. Pues y obviamente forma parte del sistema neorromanista. Los Países Bajos, pues también tienen influencia. Ah, no sé, incluso Rusia, aunque pues es un sistema medio raro, pero Rusia en sus buenos momentos fue un territorio que tuvo influencia de los romanos, incluso tiene leyes y pues muy sencillo, así pueden hacer ustedes con el país que se les venga a la mente y si ustedes encuentran que tiene raíces en el derecho romano y que tiene antecedentes con Roma o que tiene antecedentes con este sistema jurídico, o incluso ustedes ven un sistema que presente codificaciones o estas divisiones entre derecho público y privado, pues ustedes simplemente pueden decir es parte de la familia neorromanista. E incluso en internet hay mapitas que ya les hacen este trabajo, pueden buscar sistemas jurídicos y les van a aparecer los países pintados que forman parte de la familia neorromanista. Esto les va a ayudar a ustedes porque si en un futuro ustedes quieren, por ejemplo, ir a un país que tenga un derecho más o menos similar al de ustedes, al mexicano, por ejemplo, pueden ir a Latinoamérica, a Europa incluso, y van a ver que hay cuestiones que son similares, por ejemplo, las que les he platicado en este video. Este video lo elaboré utilizando estas fuentes. No es un video muy completo porque es muy compleja la cuestión, pero yo les dejo estas fuentes para que ustedes puedan investigar más por su cuenta, para que lean más sobre el tema y obviamente incluso conozcan más de la historia del derecho romano, la historia de Roma, más de las escuelas de los glosadores y posglosadores y que incluso puedan leer un poco más sobre el movimiento codificador que inspiró pues esta característica tan importante de nuestros sistemas jurídicos. Y pues bueno, hasta aquí llegaría este video y recapitulando, pues les digo, nosotros, México, somos un sistema jurídico neorromanista porque formamos parte de la familia neorromanista, ya que nuestros antecedentes, nuestras raíces como sistema jurídico tienen que ver muchísimo con el derecho romano, así como el derecho canónico y lo que en conjunto fue el jus común o derecho común. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video y sin más por el momento, pues les deseo que tengan una excelente semana.